hermanos, en esta preciosa hora, ya que vamos a seguir con las elecciones. Ya tuvimos las elecciones de la dominical, ahora vamos a seguir con las elecciones a nivel iglesia. Bueno, uno de los propósitos, hermanos, importantes de esta predicación es lograr en cada uno de ustedes, los creyentes, hacer de un mismo sentir y llegar a ser uno en unidad y perdón. Quiero exhortarlos, hermanos, al asunto de aprender a ser de un mismo sentir. Amén. El hermano Israel, en su trabajo, todos tienen que ser de un mismo sentir, ¿sí o no? Porque al hermano le dan un patrón, lo corta las telas, y otro lo cose, y otro lo bastilla, y otro hasta terminar el modelo. ¿Son de un mismo qué? Propósito, de un mismo sentir. Bueno, Pablo aquí, hermano, nos exhorta acerca de eso. Vamos a, hermanos, a Filipenses, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del verso 1 al 5. Yo lo voy a leer primeramente y luego usted lo va a leer en continuación. Pero miren lo que dice, hermanos, Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora léanlo ustedes, hermanos, todos juntos. Parejitos, parejitos. Gloria a Dios. Qué bonita carta, ¿verdad, hermanos? O sea, una perspectiva a la unidad y a un solo ¿qué? Propósito. Qué lindo. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amén. Rafa, haz una oración por la predicación, hermano. Gracias. Amén. Gracias, hermano Rafa. Hermanos, ¿cuántos concibieron la lectura? ¿Cuántos la entendieron? Amén. Yo escuché, hermanos, que cuando tú lees, tenemos que poner toda la atención para poder ¿qué? Captar. Es el primer propósito de cuando tú lees, captar. En segundo, ¿qué? Retener. Y en tercero, aplicar lo que retuviste. ¿Verdad que sí es cierto? Es cuando se pone interés y se lee, hermanos, con toda conciencia el pasaje o la escritura, hermanos. Bueno, miren, el tema, hermanos,
que les voy a presentar. No lo voy a terminar, el miércoles lo termino, pero el tema de este pasaje, hermano, es el reconciliarse entre hermanos. Es interrogativo. Es de sumo gozo para el Señor. Lo repito, el reconciliarse entre hermanos es de sumo gozo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro. Y por título le puse: el perdón en Cristo lo olvida todo. El perdón en Cristo lo olvida todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí es cierto? Dicen unos hermanos: hermanos, sí perdono, pero no olvido. Hasta le hacen así, ¿verdad? Bueno, pues es que la computadora es súper fina, pero hay que dejar que el Señor ¿cómo se dice? La reinicie. Amén. Como cuando se le acaba su teléfono sin batería, hay que reiniciarlo. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, fíjense bien. Hermanos, este es otro de los primeros cultos del año 2026. Esperamos que todos los miércoles y domingos tengamos un auge de menos a más en la asistencia de cada servicio. Entre semana, mayormente los domingos. Y que el Señor nos ayude en el transcurso del mismo año a seguir fieles al Señor, adorando y bendiciendo su nombre en cada uno de nuestros servicios. ¿Cuántos se gozaron hoy? Y esta tarde, ¿no? ¿Verdad? No, hombre, yo me prendo con esos cantos, hermano. Siento la gloria de Dios. Me voy hasta el cielo, hermana Fanny. Dijo el pastor Octavio: siento alitas en la espalda. Pero muy bien, hermanos. Cuando Pablo, fíjese bien, les estaba hablando en esta carta a los hermanos de Filipo, es para animarlos a seguir adelante por los ataques constantes de una sociedad pagana y perversa en contra de los creyentes de aquel tiempo. El miércoles o fue el domingo pasado, les hablé, hermanos, sobre la introducción de Pablo a los filipenses y de los propósitos de Pablo, de los asuntos, de los consejos que tenía y les daba a esa iglesia, y porque era una iglesia que tenía mucha persecución y muy sufrida. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, después de exhortar a los filipenses a seguir luchando fervientemente con las personas de aquel tiempo por la causa de Cristo, y que no han flaqueado, sino que seguían adelante a pesar de todo y sin flaquear en su fe. Qué lindo. Pero estaban teniendo problemas, hermanos, fíjense bien, de desavenencia, y se estaban volviendo una problemática muy fuerte en la iglesia de los filipenses. Hermanos, quiero proponerles algo sobre esta escritura, sobre este tema, hermanos. Fíjense bien. Si Pablo estaba pidiendo, fíjense, que completara su gozo los creyentes, entonces completemos el gozo de nuestro Dios en este año nuevo, en todo lo que hagamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba exhortando a la iglesia de los filipenses y les estaba, ¿cómo se dice?,
apreciando sus dones, sus ministerios, todo lo que la iglesia se esforzaba a hacer. Pero Pablo, hermanos, a pesar de eso, los exhorta, hermanos, a que haya una unidad, un solo acuerdo. Recuerden que Pablo, hermanos, estaba ¿qué? Preso, y que lo estaba custodiando un romano. Y les decía en la predicación pasada que aún Pablo, aún, hermanos, en su sentencia de muerte, preso, encadenado, custodiado por un romano, aún tenía el aliento de decir: hermanos de los de Filipos, échenle ganas en Cristo Jesús. ¿Quién va a hacer eso ya estando al filo de la qué? De la muerte. Bueno, miremos la exhortación de Pablo a los filipenses a promover la unidad fraternal en la congregación. El apóstol, fíjense bien, lo hace de una manera tan magistral y llena de sabiduría. Si leemos este pasaje en la Nueva Versión Internacional, diría de esta forma, fíjense, pongan atención. Ahí en Filipenses 2, 1 al 5. Al estar unidos a Cristo, ustedes sienten el deseo de animar a otros. El amor que tienen los mueve a dar consuelo. El Espíritu los une y sienten compasión por otros. Entonces, hagan que mi alegría sea completa. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Qué lindo, fíjese. Vivan unidos por un mismo amor. Cristo nos ama y yo los amo en el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿a poco no le dice usted a su hermano: cómo te amo en el amor de Cristo? ¿Amén o no amén? ¿Cómo te amo, hermanita, aunque seas bien tremenda, en el amor de Cristo? Fíjese bien, déjeme seguir leyendo. Vivan unidos por un mismo amor, un mismo sentimiento y una misma manera de pensar. No hagan nada por egoísmo o por orgullo. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el de los demás. Su manera de pensar debe ser como la de Cristo Jesús. Esa Nueva Versión está bien bonita, hermanos. Nos abre el panorama muy hermoso, ¿verdad que sí? Si usted tiene esa versión, pues léala nuevamente ahí en su casa. Pero, hermanos, fíjense bien. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de una misma manera, hermanos, a ser sabios y amorosos los unos con los otros. Pero la exhortación que él hace, lo hace de una forma tan especial que les adjudica solamente algunas sentencias que muestran el gran interés de Pablo por el tema que él lleva entre sus manos, como lo leímos. Pablo, hermanos, no duda en ninguna medida que estas cosas tan hermosas existan en los creyentes de Filipo. Hermano, la iglesia de Filipo era hermosa, aún de que tenían ataques y los golpeaban,
los calumniaban y hermano, les hacían tantas cosas, Pablo, hermano, elogia que ellos seguían adelante. No los detenía nada. Seguían firmes por la causa de Cristo. Hermanos, Pablo les habla a esos creyentes de Filipo, hermano, pero elogia sus ministerios, todo lo que hacían. Pero hermanos, sí había algunos roces entre algunos hermanos o hermanas. Había unos que, ¿se acuerda que el lenguaje corporal habla más que las palabras? ¿Sí se acuerdan? A veces la mamá no le dice al chiquillo, no le dice en el culto, ahora cuando se porta mal le dice, vas a ver allá en la cadena, ¿cierto o no? Tengo un pollito, ¿verdad? Bueno, había algo, hermanos, en la iglesia de los filipenses. Hermanos, la iglesia de los filipenses era hermosa, sí. Era esforzada, sí. Gozosos en la esperanza, les dice Pablo. Sufridos en lo que están batallando, en la tribulación, en las cargas, en las luchas, pero constantes en la oración. Denle un aplauso al Señor, algo precioso. O sea, les valora todos los frutos que ellos tienen. Pero hermanos, había algunos roces en algunas hermanitas. Digan amén las hermanitas. Pero hermano, fíjense bien, pongan atención. Eso no quería decir que la iglesia no estaba en amor y en unidad. No juzguemos una congregación porque hay pequeños roces, ¿o sí? No. Pablo no está, hermanos, juzgando la congregación de los filipenses porque había unos roces. No la está condenando, sino al contrario, le está, hermano, les está dando consejos de impulso para que sigan adelante. Pero si usa una palabra Pablo y les dice, completad mi gozo. ¿Cierto o no? O sea, Pablo estaba contento, estaba feliz porque la iglesia que habían levantado en Filipos, hermano, junto con su equipo, ¿se acuerdan que les dije? Timoteo y Epafrodito y otro. Hermanos, salieron adelante y estaba contento. Pero Pablo usa esa palabra y dice, pues completen mi ¿qué? Mi alegría, mi gozo. ¿Por qué? Porque había esa problemática. El apóstol Pablo da por sentado que todas estas cualidades que hemos leído en el pasaje están presentes en la comunidad cristiana de los filipenses. Y por consiguiente, hermanos, también deben de estar con nosotros. En la iglesia, Dios es amor. Tenemos un título bien demandante, hermanos. Hermano Israel, ¿de dónde eres? De la iglesia Dios es amor. Pues no se te ve, chiquito. Ahora eres bien corajudo. ¿Cierto o no? O sea, este nombre de nuestra iglesia Dios es amor nos adjudica tener lo que los filipenses tenían. Amor, comprensión. Pero si había roces entre dos hermanitas. Ay, hermanitas, cómo las queremos en el amor de Cristo. Amén. ¿Sí las amamos, hermanos? Sí las amamos. Bueno, fíjense bien. La iglesia de los filipenses, hermanos, estaba, hermanos, en un auge a pesar de las cosas que iba caminando.
Pero por consiguiente Pablo, hermanos, les habla acerca del amor y la fidelidad y la comprensión unas con otras, que debe haber en nosotros también eso. Y esa exhortación de Pablo da hincapié, hermanos, para insistir en la unidad eclesial con nosotros en este año 2026. Hermanas, hermanos, hay que contentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que comprendernos, hay que apoyarnos. Hermanos, debemos por lo cual nosotros pensar, como dice la carta de los Filipenses en el capítulo 4:2. Miren lo que dice. Que la unidad de ellos, fíjese bien, había unidad, sí, pero la unidad de ellos no era completada perfectamente. ¿Sí había unidad? Sí, digan amén. ¿Tiene que haber unidad? Sí, porque nosotros tenemos, hermano, el carácter de nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos son uno solo en unidad. Dale un aplauso al Señor. Y si servimos a Cristo, entonces tenemos que aprender a tener unidad. ¿En qué? En su totalidad. Hermanos, ellos deberían de tener unidad en su totalidad por la situación de estas dos hermanas. No estaba cumplida esa unión. Ahí, hermanos, fíjense bien, es donde entra Pablo, estando aún prisionero, y dice, ahí en el 4, versos 2 y 3, fíjense bien lo que dice. La palabra clave para los filipenses era: completen mi gozo. Y les dice ahí en el 4:2, ruego a Evodia. ¿A quién? A Evodia. ¿Y a quién? Y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál era la exhortación? Oye, Evodia, Sintique, hey, ya compórtense, échenle ganas, completen ¿qué? Mi alegría. Yo les digo lo mismo, hermanos, aleluya. Pero mire, hermanos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Fíjese qué lindo lo que dice Pablo. Fíjese que ayudes a estas, a las dos que estaban enojaditas, que combatieron juntamente conmigo. Qué tremendo. En el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres eran trabajadoras, le echaban ganas al Señor. Cuando comenzó, hermano, la iglesia en Filipo, estas mujeres eran de jale, hermanos. Yo creo que le entraron hasta la construcción. No se crea. No vaya a ver dónde, a ver qué, a ver, ¿verdad? Pero eran trabajadoras. Pero, hermanos, tuvieron una pequeña problemática. ¿Qué piensa usted? Estas hermanas que tenían problemas, unos roces, malos entendidos, yo no sé. ¿Usted cree que eran cristianas? ¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué madurez tienen? Sí eran cristianas. ¿Por qué? Porque eran comprometidas, estaban en las cosas del Señor, apoyaban a Pablo, al equipo de Pablo, lo recibían, lo mandaban, hermano. Es más, mandaban ofrendas hasta Jerusalén. Hermanas,
estos creyentes, fíjense bien, hermanos, que estaban causando problemas de distanciamiento y de desunidad, ellos sí eran salvos, ya que persistían a pesar de las pruebas que tenían. Ellos seguían adelante en el caminar de la vida cristiana. Pero una cosa, oiga, qué tremendo, hermanas, ellas sabían, sufrían por la causa de Cristo. No se desanimaban, pero decían, sí podemos, vamos a echarle ganas. Todo lo que pasamos es por la causa de Cristo. Trabajadoras caían bien cansadas. Pero ¿sabe qué? Estaban peleaditas. ¿Sabe por qué estaban peleaditas? ¿Si eran cristianas? Sí, pero les faltaba una cosa. ¿Qué? Madurar. Digan amén. Si a veces nosotros los pastores también nos regañan y tenían que madurar. Amén o no amén. Sí, hermanitos, hermanas, les faltaba madurar. Por eso Pablo les habla con amor, ya que la unidad, hermanos, fíjense bien, de los filipenses estaba distanciada y sin perfección. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: completad mi gozo, ahí en el capítulo 2:2 donde leímos. Hermanos, el apóstol hace la exhortación en el capítulo 4:2 a que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. Dale un aplauso al Señor. Que sean de un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Hermanas, si les gusta o no, los veo así, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser de un mismo. Fíjese bien, ¿de un mismo qué? ¿En quién? No en lo que tú quieres, en lo que Él quiere. No, en Cristo Jesús. La iglesia, el pastor, los líderes, trabajamos para la obra de Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Claro que sí. Ya voy a terminar, 15 minutos ya, hermanos, porque las elecciones, híjole. Con esto termino en el punto B. Él les pide, según el verbo, fíjense bien, según el verbo griego, en la petición que hace Pablo, que sean inmediata su reconciliación entre ellas. Es por eso que dice: completar mi alegría y mi gozo, se los pido, sean de un mismo sentir. Hermanos, Pablito estaba apresado. Ya le habían dado la sentencia de cortarle ¿qué? El cuello, la cabeza. Y todavía tenía fuerzas para decirles: yo ya voy a partir con el Señor. Voy a parafrasear poquito. Ya me voy, Evodia, Síntique, ya me van a degollar por la causa de Cristo. Pero completen mi alegría para irme feliz allá con el Señor. Que se pidan perdón la una a la otra. ¿Pero qué? Ya. Según, hermanos, el verbo griego indica que cuando recibieran la carta se pidieran perdón. ¿Sí se vale, hermanos? ¿Sí se puede? Hermanos, vamos a perdonar.
Yo no sé si estás enojadito, estás enojadita. No lo sé, tú lo sabes. Pero sí aplico lo de Pablo en mi vida y en tu vida. Vamos a perdonarnos en el amor de Cristo. Y este año vamos a trabajar con todo. Y completemos el gozo de nuestro Señor Jesucristo en lo que hagamos. ¿Quieres escuchar la continuación de la predicación? Pues ven el miércoles. Pónganse de pie, hermanos. Hacemos algo hoy. Agarra a tu hermano de su mano, a tu hijo, a tu tío. Agárralos así como estás. Agárrelo, agárrelo. No se quede holguita. Arrímate con alguien, mija. Si hablamos de unidad, pues hay que ser, ¿cómo se dice? Prácticos, ¿verdad que sí? Y si tienes alguna diferencia con tu hermano y no está hoy aquí tu hermana, dile al Señor, cuando la vea le voy a pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la vea o lo vea el miércoles le voy a pedir perdón. Y completen el gozo no mío, decía Pablo, sino iglesia, completemos el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde hermosa. Pablo, apóstol y siervo.